Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por el drama otomano se desborda. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que nos encantan, porque vamos a explorar esos momentos de tensión, esos cruces de miradas que lo dicen todo, esos ¡ay, Dios mío!, que nos hacen mordernos las uñas. En concreto, hoy vamos a hablar de la celosía, de esos celos que florecen en las series turcas y que a veces nos hacen reír, a veces nos hacen sufrir, y a veces nos hacen querer tirar el móvil por la ventana. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le ha dado un poquito de rabia la actitud de alguno de nuestros personajes favoritos cuando se ponen celosos? Es una emoción universal, amplificada y llevada al extremo en las telenovelas turcas que tanto amamos. Y para hablar de celos tenemos el ejemplo perfecto en Love is in the Air. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, vamos a explorar otras series donde la celosía juega un papel crucial, donde vemos a personajes atrapados en situaciones incómodas y donde las presentaciones sociales se convierten en auténticos campos de batalla. Porque en el mundo de las series turcas, una simple cena puede ser la antesala de un huracán emocional. Así que preparaos para un subidón de adrenalina y drama turco. Antes de que empecemos a desgranar estas historias de amor, desamor y celos enfermizos, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os apasionan las series turcas tanto como a nosotros, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y dejadnos vuestros comentarios al final, contándonos cuáles son vuestras series turcas favoritas y cuáles escenas de celos os han hecho sufrir más. Vuestra opinión nos importa muchísimo. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con la joya de la corona, la serie que nos dio el título de este vídeo, Love is in the Air, o como se conoce en Turquía, Senkalkam. Esta serie, que combina comedia romántica con toques dramáticos, nos presenta a Eda Yildiz, una joven florista con un espíritu indomable que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero. Para ella, la beca es más que un papel, es la llave que abrirá las puertas a un futuro mejor, un escape de las limitaciones que la vida le ha impuesto. Sin embargo, sus planes se ven truncados abruptamente cuando Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, la personificación del workaholic, le cancela la beca sin miramientos. Aquí es donde empieza la magia, porque Serkan le ofrece un trato que parece sacado de una película, si se hace pasar por su prometida durante 2 meses, en un intento desesperado por recuperar a su exnovia y mantener contenta a su madre, le devolverá la beca. Y obviamente Eda, con el futuro en juego, acepta, dando lugar a una relación llena de malentendidos, situaciones hilarantes y por supuesto muchos celos. La química entre ellos es innegable desde el primer momento, aunque ambos se nieguen a admitirlo. Ahora, ¿por qué mencionamos a Kerem y a Melisa? Pues bien, en la serie Kerem es un amigo cercano de Serkan, un hombre atractivo con un encanto natural y un aire despreocupado. Representa todo lo que Serkan no es, relajado, sociable y sin miedo a mostrar sus emociones. Y Melisa, bueno, Melisa es una de las muchas mujeres que orbitan alrededor de Serkan, atraídas por su poder y su éxito, y que ven en Eda una amenaza directa a sus aspiraciones. Melisa es la personificación de la rivalidad femenina, dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. El momento clave, el que nos inspiró el título de este vídeo, es cuando Melisa, sintiéndose completamente desplazada y humillada por la creciente e innegable cercanía entre Serkan y Eda, decide presentar a Kerem a su círculo social, con la clara intención de provocar celos en Serkan y recordarle que ella también tiene opciones. Quiere demostrarle que no es la única que puede atraer la atención de un hombre interesante. ¿Lo consigue? Por supuesto que sí. Vemos a un Serkan Bolat mucho más protector con Eda, más territorial, incluso posesivo, y en definitiva más humano. Deja de ser el robot frío y calculador que todos conocen y muestra una vulnerabilidad que sorprende a todos, incluso a él mismo. La celosía en Love is in the Air no solo se limita a este incidente. A lo largo de la serie vemos cómo tanto Serkan como Eda luchan contra sus propios sentimientos y contra las interferencias constantes de otras personas que intentan separarlos. Hay malentendidos creados por la falta de comunicación, hay exnovios que reaparecen con intenciones ocultas, hay amigas celosas que envenenan la relación con sus consejos y maquinaciones, de todo. Y eso es lo que hace que esta serie sea tan adictiva. Los celos son un catalizador de la trama, nos muestran las inseguridades profundas de los personajes y nos hacen preguntarnos si realmente están dispuestos a luchar contra sus propios demonios y por el amor que está floreciendo entre ellos. La serie explora la idea de que a veces, los celos pueden ser una señal de que algo importante está en juego. Pero no nos quedemos solo con Love is in the Air.
Hay muchas otras series turcas donde la celosía juega un papel fundamental, elevando el drama a niveles estratosféricos. Pensemos por ejemplo en Erkenci, otra comedia romántica que nos enamoró a todos con su frescura y su encanto. En esta serie seguimos la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora, un espíritu libre atrapado en las expectativas de su familia, que empieza a trabajar en la agencia de publicidad de su padre para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can Yaman, un fotógrafo aventurero y con un espíritu libre que la cautiva desde el primer momento con su intensidad y su pasión por la vida. Can representa la libertad y la aventura que Sanem anhela. La relación entre Sanem y Can está llena de obstáculos, de secretos enterrados, de identidades falsas y, sí, de muchos celos. Desde la exnovia de Can, Polen, una chef famosa y sofisticada que no se resigna a perderlo y que personifica el ideal de mujer exitosa, hasta el pretendiente de Sanem, Yigit, un escritor con segundas intenciones que intenta sabotear su relación a toda costa, manipulando la información y creando situaciones confusas. En Erkenci, la celosía se manifiesta de diferentes maneras. Vemos a Sanem sintiéndose insegura por la belleza y el éxito de Polen, comparándose constantemente con ella y sintiendo que no es lo suficientemente buena para Can. Y vemos a Can furioso por los intentos de Yigit de acercarse a Sanem, sintiendo que su territorio está siendo invadido y luchando contra sus propios impulsos posesivos. Estas situaciones dan lugar a momentos muy divertidos, llenos de malentendidos y situaciones cómicas, pero también a momentos de gran tensión emocional, donde los personajes tienen que enfrentarse a sus propios miedos, a sus inseguridades más profundas y a la amenaza constante de perder al otro. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Karasevda, un drama romántico que nos rompió el corazón a muchos con su intensidad y su final trágico. Esta serie cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase humilde, un idealista con una fuerte convicción en la justicia, que se enamora perdidamente de Niansezin, una chica rica y perteneciente a la alta sociedad, una artista con un espíritu rebelde que se siente atrapada en las expectativas de su familia. Su amor, puro e incondicional, se ve truncado de la manera más cruel cuando Nian se ve obligada por su familia a casarse con Emir Kozkolu, un hombre poderoso, despiadado y obsesionado con ella, un villano con un corazón de hielo que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Kemal, destrozado por la traición y el dolor, decide irse a trabajar a una mina en el extranjero, jurando vengarse de Emir y de todos los que le hicieron daño, quemando en su interior un fuego de resentimiento y venganza que lo consume por dentro. En Karasevda, la celosía es una constante, un veneno que corroe las almas de los personajes y que los impulsa a cometer actos desesperados. Emir es un hombre posesivo y controlador que no soporta la idea de que Nian ame a otro hombre. Está constantemente vigilándola, espiándola, intentando manipularla emocionalmente y haciendo todo lo posible, incluso recurriendo a chantajes y amenazas, para mantenerla alejada de Kemal. Pero Kemal tampoco se queda atrás. A pesar de estar casado con otra mujer, no puede evitar sentir celos enfermizos de la relación, por falsa que sea, entre Nian y Emir. La celosía en Karasevda es un sentimiento destructivo que consume a los personajes, los ciega ante la realidad y los lleva a tomar decisiones drásticas que tienen consecuencias devastadoras. La serie explora la idea de que la celosía, cuando se descontrola, puede destruir el amor y la felicidad. Y siguiendo con dramas intensos, hablemos de Kukur. Si bien no es una serie romántica al uso, centrada más en la acción y el drama familiar, el elemento de la celosía, aunque sutil y menos explícito, juega un papel importante en las relaciones dentro de la familia Koval y en las tensiones constantes entre los diferentes clanes que luchan por el control del barrio. Kukur nos sumerge en un barrio peligroso de Estambul controlado con mano de hierro por la familia Koval, una familia con sus propios códigos y leyes. Yaman Koval, el hijo menor, un hombre con un pasado turbulento que intenta redimirse, intenta mantener la paz en el barrio y proteger a su familia, pero su vida se complica aún más cuando conoce a Sena, una joven misteriosa que llega a Kukur huyendo de un pasado doloroso y buscando refugio en los brazos de Yaman. La relación entre Yaman y Sena está llena de secretos, de mentiras, de peligros constantes y la amenaza de la violencia siempre presente, y la presencia de otras mujeres en la vida de Yaman, así como los sentimientos no resueltos del pasado, generan situaciones de celos y de tensión. La celosía en Kukur no es tan explícita como en las comedias románticas, no hay escenas de confrontación dramáticas, pero está presente en las miradas cargadas de significado, en las palabras cuidadosamente elegidas y en las acciones impulsivas de los personajes, añadiendo una capa más de complejidad a la trama y mostrando cómo incluso en un mundo de violencia, las emociones humanas siguen siendo una fuerza poderosa.
Otra serie que merece ser mencionada, aunque quizás menos conocida por el público general, es Gunes Inkthlar. Esta serie nos cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura, una mujer fuerte e independiente que ha criado sola a sus 3 hijas, que se casa con un hombre rico y se muda a Estambul con ellas, buscando una vida mejor. Las hijas de Gunes tienen personalidades muy diferentes y sus vidas se complican aún más cuando se enamoran de los hijos de su nuevo padrastro, creando un triángulo amoroso lleno de rivalidades y secretos. La celosía es un tema recurrente en Gunes Inkthlar, especialmente entre las hermanas, que compiten por el amor y la atención de los mismos hombres. Vemos a Nazl sintiendo celos de Selin por su belleza, su popularidad y su facilidad para atraer a los chicos, y vemos a Selin sintiendo celos de Nazl por su inteligencia, su independencia y su capacidad para conectar con las personas a un nivel más profundo. Estas rivalidades fraternales dan lugar a momentos muy intensos y a situaciones que ponen a prueba los lazos familiares, mostrando cómo la celosía puede incluso dañar las relaciones más fuertes. Y para terminar con este recorrido por las series turcas y la celosía, no podemos olvidarnos de Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Esta serie nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que proviene de un barrio marginal y que es acogido por un abogado rico, Selim Serez, que ve en él un potencial sin explotar, y se muda a Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul donde reina la riqueza y la superficialidad. Allí conoce a Mira Beylice, una chica popular y adinerada, el centro de atención de su círculo social, que está comprometida con un hombre que no la ama y que se siente atrapada en una vida que no ha elegido. La relación entre Yaman y Mira está llena de obstáculos, de diferencias sociales que parecen insalvables, de secretos oscuros y, por supuesto, de muchos celos. Vemos a Mira sintiendo celos de la exnovia de Yaman, Leila, que representa su pasado y sus orígenes humildes, y vemos a Yaman sintiendo celos del prometido de Mira, Orkun, que personifica el mundo al que él nunca podrá pertenecer. La celosía en Medcezir es un reflejo de las inseguridades profundas de los personajes y de sus miedos a no ser lo suficientemente buenos el uno para el otro, mostrando cómo las diferencias sociales pueden alimentar la inseguridad y los celos. Bueno, y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por las series turcas y la celosía. Como habéis visto, la celosía es un tema recurrente en las series turcas, y se manifiesta de diferentes maneras, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso, mostrando la complejidad de las relaciones humanas. Hemos visto cómo la celosía puede ser un catalizador de la trama, cómo puede revelar las inseguridades más profundas de los personajes y cómo puede llevarlos a tomar decisiones drásticas que cambian sus vidas para siempre. Pero también hemos visto cómo la celosía puede ser superada con comunicación, confianza y amor verdadero, cómo el amor y la confianza pueden vencer los miedos y las dudas que alimentan los celos. Ahora quiero que me contéis en los comentarios cuáles de estas series habéis visto y cuáles escenas de celos os han parecido más impactantes, ya sea por lo dramáticas, lo cómicas o lo realistas que eran. ¿Os habéis sentido identificados con alguno de los personajes y sus reacciones de celos? ¿Creéis que la celosía es un sentimiento inevitable en las relaciones amorosas? ¿Cómo creéis que se pueden manejar los celos de una manera saludable? Dejadme vuestra opinión. Me encanta leer vuestros comentarios y saber qué pensáis sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas turcos, más historias de amor y desamor y más análisis de los personajes que nos hacen reír, llorar y sufrir. Hasta la próxima.